Bienvenidos y bienvenidas a este canal. En esta oportunidad te presentaré algunos tips para la interpretación de los nodos lunares por casa y fase por la que transiten. Este video es parte de algunas presentaciones que he realizado en otras redes. Espero que te sea de utilidad. Esta oportunidad me pareció interesante hacer algunas reflexiones sobre los ejes nodales. Primero voy a hacer un repasito sobre los aspectos astronómicos que son bastante conocidos. O sea, desde la perspectiva astronómica, los ejes nodales son puntos matemáticos, son puntos de encuentro de la elíptica de la Tierra, es decir, cuando hace su movimiento de traslación, y la Luna cuando hace su movimiento de traslación alrededor de la Tierra. Estos dos puntos se encuentran y ahí forman un núcleo de fuerza que tiene dos partes, lo que solemos llamar nodo norte y lo que llamamos nodo sur. Desde esta perspectiva, reitero, podemos entenderlos como puntos de fuerza y tienen muchísima relevancia, no solo en la astrología occidental, sino también en la oriental, en la hindú. Es más, una vez me hice una carta desde la perspectiva de la astrología hindú y realmente la interpretación que me hicieron estaba totalmente basada en los ejes nodales. Así que este ciclo de los ejes nodales tiene en nuestra vida un ritmo de 18 años con 6 meses o 19 años para entenderlos. Esto marca ciclos de la vida. Ahora, desde el punto de vista de la interpretación, ¿qué nos indican los ejes nodales? Los ejes nodales están marcando aspectos profundos de la psiquis, y como la psiquis termina reflejándose en todas las cuestiones de la vida, tienen una enorme importancia. Y realmente cuando uno analiza la vida desde los tránsitos de los ejes nodales, se da cuenta realmente lo significativo que han sido en las fuerzas que nos empujaron a determinados eventos. Obviamente que toda interpretación va a estar relacionada con múltiples aspectos de la carta y también con el trabajo que nosotros ya hayamos realizado respecto a determinados núcleos de la carta. En particular, a mí me pareció interesante hacer algunas apreciaciones respecto a la interpretación de los nodos. Hemos hablado muchísimo en este tiempo del eje nodal transitando por el eje nodo norte en Tauro, nodo sur en Escorpio, que ahora vamos a repasar la importancia que ha tenido. Cuando decimos nodo norte en Tauro y decimos Escorpio, nos estamos refiriendo a cualidades vibracionales de las constelaciones, estas cualidades vibracionales de los signos. Pero hay un tema muy relevante en los nodos, que es el área de nuestra carta en el cual están los nodos con independencia de las cualidades vibracionales. Es decir, cada uno de nosotros sabemos que tenemos el mandala dividido en 12 áreas de experiencia y de acuerdo al sistema puede haber alguna pequeña variación en la amplitud o dimensión de estas casas. Las casas astrológicas nosotros las consideramos divididas en 12 desde la casa 1, 2 y así seguimos hasta la casa 12. El tema en cuestión es que cuando nosotros vemos tránsitos planetarios, ¿sí? Vamos transitando, ¿sí? De Aries, Tauro hasta Piscis. El tema es que los nodos
transitan en sentido inverso. Y entonces, en cada área de experiencia que nosotros tenemos el nodo, ejemplo, si nosotros tenemos el nodo en casa 1 astrológica de nuestra carta natal, respecto a la fase del nodo, el nodo está en fase 12. Entonces, acá se da una situación para la interpretación de los nodos que tiene que ver, primero, con el área de experiencia en la cual esté, o sea, nuestra casa. Luego, con la fase en la que esté el nodo, y recién ahí vamos a tener el tema de la cualidad vibracional. Ejemplo, nosotros podemos tener el nodo, como digo, en casa 1, nodo norte en casa 1. Desde la fase del nodo está en fase 12. No voy a hacer mayores explicaciones técnicas, pero porque voy a ir a la interpretación luego de esta propuesta que les estoy haciendo. Y luego que yo ya tengo el nodo ubicado, nodo norte en casa 1, es decir, nodo sur en casa 7, voy a tener el nodo norte en casa 1 en fase 12 y en la casa 7 lo vamos a tener en fase 6. Y a su vez, el nodo que tengamos en casa 1 puede estar en Aries, en Tauro, en Piscis, depende cómo nosotros tengamos las casas. Entonces, desde mi perspectiva, no coincido con esta analogía inmediata que se hace entre una casa y un signo para interpretar. Cuando digo nodo en casa 1 o en Aries, no, es significativamente diferente la interpretación. Dicho esto, lo que voy a hacer en este vivo es hacer una interpretación por lo menos de las 6 primeras casas transitando, cómo podríamos interpretar para que se registre la profunda diferencia que existe. Esto no quiere decir de ninguna manera que no tenga una relevancia significativa la cualidad vibracional por la que está transitando el nodo. Primero, porque esto implica aprendizajes colectivos, es una frecuencia vibracional que llega de determinada manera a todo el planeta. Y agrego, después voy a hacer una referencia a los ciclos del nodo que son muy importantes en nuestra vida, es decir, las distintas fases por las que pasa desde en esos 19 años. Ahora, le quiero hacer unos pequeños comentarios respecto a algo muy importante en las cartas nuestras y que lo he constatado, pero así, es casi matemático, que tiene que ver con los ciclos del nodo. El ciclo del nodo tenemos, si tomamos un ciclo de 18 años y medio, 19, vamos a tener una fase que va hacia de 0 a 9 años. Y luego tenemos otra fase que es la del retorno al punto, es decir, 2 hemiciclos. También en los nodos podemos considerar la fase creciente, la oposición y la fase decreciente. En la fase, obviamente, inicial, ¿sí?, generalmente hay un proceso de disolución de la identidad, algo se disuelve, ¿sí?, para que emerja algo nuevo, para que haya un nuevo inicio. Y esto tiene relación con que el inicio del nodo siempre es fase 12 y no 1. Esto ahora lo voy a mostrar por las casas. Ejemplo, supongamos que tenemos el nodo norte en Aries, la cuadratura creciente no va a ser Cáncer, como serían los signos, sino sería Capricornio. Es muy interesante poder observar el viaje inverso del nodo.
Pero lo interesante, lo que he constatado, pero matemáticamente, las cuestiones más importantes de mi vida las he concretado con la oposición al nodo natal. Ese viaje que se inicia, ¿sí?, cuando el nodo hace el retorno, a los 9 años y pico, tiene una materialización clara, concreta, ¿sí? Yo escribí mi libro en oposición al nodo y estoy lanzando esta, aventura de dejar toda una profesión con muchísima trayectoria para dedicarme exclusivamente a esta pasión que tengo por los procesos evolutivos y la astrología. Entonces, y así puedo ver las cartas de muchísimas personas que el nodo se materializa muchísimo en la oposición. Ahora voy a hacerles referencia para que puedan ver concretamente, ¿sí?, esto que les hablo de la importancia de la casa y la fase del nodo, prescindiendo de la cualidad vibracional que tenga el nodo. No voy a hacer referencia a casa 1, nodo en Aries. Entonces, para no derivarme, porque suelo tener una mente bastante abstracta y empiezo a hacer agregados, quiero hacer referencia, por ejemplo, primero voy a plantearles cómo es la mirada general de los ejes a partir de esta perspectiva de considerar casa y fase del nodo. Cuando el nodo está en la casa 1, el nodo sur está en la casa 7. En la casa 1 va a estar en fase 12, es decir, vamos a tener nodo en casa 1 en fase 12 y en casa 7 lo vamos a tener en fase 6. Cuando esté transitando por la casa 2, vamos a tener el nodo en fase 11 transitando el nodo sur por la casa 8 en fase 5. Cuando tengamos el nodo transitando por la casa 3, vamos a tener la fase del nodo en fase 10 y vamos a tener en su opuesto en la casa 9, o sea 3 y 9, el nodo sur, el 9, lo vamos a tener en fase 4. Ahora les voy a interpretar brevemente por lo menos las 6 primeras posiciones del nodo desde esta perspectiva. Entonces, cuando el nodo está en casa 1 y el sur en casa 7, tal como dije, tenemos fase 12 nodal y 6 en el nodo sur. En este momento podemos interpretarlo, voy a hacer una interpretación, es tiempo, si yo tengo el nodo en casa 1, es tiempo de autonomía y de conectar con lo más profundo de nosotros mismos, obviamente, para realizar, eso es para realizar el nodo en fase 12, que indicaría que deben disolverse partes profundas de nuestra psiquis, que podrían aún mantenernos sujetos a los otros. Es decir, la fase del nodo nos va a estar indicando el proceso psíquico. Desde la casa 7, donde estaría el nodo sur está en fase 6, por lo cual indicaría que se debe abandonar la tendencia a perderse en el deseo del otro, perdiendo el contacto con la propia individualidad. Ser a partir del otro es lo que debe transformarse totalmente. Entonces, esto es, desde mi propia identidad, toco mi nota, sirvo a la humanidad porque está en la casa de entrega, me complemento justamente y en equilibrio con un otro. Capturamos y no he utilizado la cualidad vibracional que puede estar imprimiéndole la nota de qué va la cuestión.
No es lo mismo que ese nodo en casa 1 sea un eje Tauro-Escorpio o un eje Géminis-Sagitario, etc. ¿Sí? Esto nos va a dar otra vuelta de rosca a la interpretación. Si tenemos el nodo en la casa 2 natal, es decir, el nodo sur en la casa 8. Entonces el nodo norte en la casa 2 indica que se debería aprender a atraer lo valioso para nuestra seguridad, a sostener, a construir un proyecto. A construir un proyecto desde el nodo que está en fase 11. El proyecto debe expresar los valores profundos que nos deben llevar a sentirnos seguros y a dar seguridad a los grupos en los que se participe. Para lograr esta cuestión de sentirnos valiosos y poder aportarlos en lo grupal, debemos dejar al nodo sur en la casa 8, donde deberemos enfrentar los miedos, las fantasías tortuosas, las intrigas, la manipulación, los rollos con la sexualidad. Bueno, ahí tenemos un lindo cofre. La imperiosa obsesión por lograr someter y controlar, lo cual implicaría una transformación de nuestro yo, que es la fase 5 del nodo, la fase 5 nodal. No podemos sacar y limpiar todo ese cajón si no nos transformamos profundamente. Entonces, sin considerar ninguna cualidad vibracional, porque a esto debemos agregarle el componente, ¿no?, que tengamos, a partir de mi profunda transformación, reconozco lo valioso en mí y llevo adelante mis proyectos y me integro seguro y confiado en los grupos. ¿Con qué? Con aquellas cualidades vibracionales, o sea, esto lo complementamos. Imaginemos que en este caso de la casa 2, tuviéramos al nodo norte en Piscis y al nodo sur en Virgo. Lo valioso estaría relacionado con el poder de entrega, resonar, artístico, sensible, piadoso, esas notas tan abarcativas que tiene Piscis. Y en la casa 8, a todo lo que dije, se le incorporarían procesos obsesivos virginianos. Ahora voy al nodo norte en casa 3 y el sur en la casa 9. ¿Sí? El nodo norte en la casa 3 indicaría que se debe aprender a relacionarnos, a relacionarse con los vínculos cercanos, con los hermanos, los primos, los vecinos, todo lo que sea vínculos. A indagar, a preguntarse, ¿será así o podría ser de otro modo? A buscar alternativas, a formular preguntas. Y específicamente, esta energía, ¿sí?, posibilitará que se consolide una posición social con sus propios criterios, porque la fase del nodo es 10. Es decir, que el aprendizaje de la casa 3 va a propiciar, ¿sí?, una fase 10 del nodo, es decir, está profundamente relacionado en cómo vamos a salir al mundo. Para ello debemos abandonar el nodo sur que está en 9, o será la tensión que tendremos como fuerza que nos lleva hacia un lugar, y debemos ir hacia el
otro y luego integrarlo, obviamente. Entonces, desde el nodo sur en la casa 9, deberían salirse de posiciones dogmáticas, ideas rígidas, de tendencias unidireccionales, idealismo, de creernos dueños de la verdad, certezas, y muy especialmente, cuestionar los mandatos familiares y las creencias familiares, que es el nodo sur en fase 4. A partir de mi búsqueda en ese eje, vamos a decir, encuentro mi propio lugar en la sociedad y me libero de las ideas del clan que no me representan. Ahora voy a referirme a el nodo en la casa 4 y el nodo sur en la casa 10. En este caso, como les dije, el nodo de casa 4 estará en fase 9 y el nodo de casa 10 estará en fase 3. Interpretación rápida. El nodo en la casa 4 indicaría que se debe aprender a dar forma a los territorios emocionales, a valorar la ternura, lo sensible, lo femenino, las costumbres y la pertenencia. También podría indicar aprendizajes en la valoración del rol materno, de la contención, de la nutrición, del cobijo. Esto se debería lograr, ¿sí?, a partir de transformar nuestras creencias respecto a la función de la familia. El nodo en fase 9. Desde el nodo sur, en la casa 10, se debería excretar, me encanta la palabra, expulsar la tendencia a la rigidez, la dureza, la estructura, el autoritarismo, la frialdad, la ambición, el excesivo foco en lograr objetivos y en alcanzar metas. Es tiempo de dejar la vorágine de los negocios y los logros. El nodo sur en fase 3, es decir, abandonar estos entendimientos respecto a la casa 10. Podríamos decir, desde mi refugio emocional emerjo libremente hacia el logro de mi posición social. El nodo norte en casa 5 y el sur en la casa 11, el aprendizaje será encontrar su propio centro, el nodo norte en 5, obvio, encontrar su propio centro. Soy a partir de mis creaciones, de los hijos, la creatividad, el juego, la confianza en mí mismo. ¿Qué las encuentro? ¿A partir de qué encuentro la confianza? De dejar mis miedos y asumo las transformaciones psíquicas que me limitan. El nodo norte en fase 8, el proceso psíquico de 8, se da en fase 8. Desde el nodo sur, ¿sí?, tenemos el nodo sur ahora en 11, ¿sí?, hay una tendencia natural, como sabemos que el nodo sur actúa en automático, ¿no? Hay una fuerza que nos lleva para allá. Hay una tendencia innata a desconectarse emocionalmente, a pertenecer a la multitud, a ser arrastrado, a proezas humanitarias que no se eligió expresamente. Es decir, se puede estar descentrado, desidentificado y sentirse desapegado o desconectado de lo realmente valioso o lo que es valioso para expresar quién soy. Así podríamos resumirlo, que el aprendizaje podría ser: desde el corazón vuelvo a ser yo en la red, reconociendo lo que es valioso. Y finalmente le voy a hacer referencia al nodo norte en casa 6
y el nodo sur en la casa 2. El nodo norte en la casa 6, la casa donde se hacen los procesos. El aprendizaje será reconocer que la vida tiene ritmo. Esta es la clave de los procesos. La vida tiene ritmo, que se forma parte de sistemas, que somos parte de engranajes, que la materia es el continente del espíritu y que lograr está relacionado con establecer relaciones de equilibrio, de complementariedad y justa recompensa en los intercambios. El nodo norte nodal está en casa 7. Entonces, desde el nodo sur, en la casa 12, bastante arrasador, un nodo sur en la casa 12, a veces son almas muy viejas, esto ya entra dentro de del terreno de las creencias, pero uno observa a estos seres y hay algo ahí de esto, ¿no? Que ha recorrido muchísimos caminos. Son tantas las experiencias y las memorias de experiencias colectivas que se encuentra hipersensibilizado, en carne viva se vive, ¿no? Todo el universo le resuena. Quizás siente que ha perdido la forma, que pierde los bordes, los límites. El mundo lo invade, lo interpenetra. La extremada porosidad del nodo sur en 12 y puede ser vulnerable a enfermedades que se somatizan y a distintas patologías de pérdida de límites. El perderse es una tendencia que puede atravesarlo desde el nodo sur en 1. Lo que debería disolverse es una identidad para que emerja un nuevo ser a partir del discernimiento vincular del nodo norte en el eje nodal 7. El aprendizaje de su vida, obviamente, será discernir a partir de la experiencia entre lo material y lo corporal, y se podría decir mucho más. Es decir, una frase podría ser, a partir de experimentar con discernimiento mi nota, participo en la partitura cósmica. Creo que no me queda mucho más de lo que me había planteado compartirles. Los dejo. Pueden enviarme sus consultas y en esta etapa de mi vida y durante todo este año me estaré dedicando a la atención de consultas astrológicas, en tanto estoy preparando los contenidos de educación a distancia para poner disponible en plataformas virtuales, pero eso será ya más adelante. Así que les mando un cariño y gracias por estar. Chao, chao.